Hola gente, ¿cómo están? Esta va a ser nuestra primera clase virtual, entonces un par de cosas que les voy a contar antes de meterme con el contenido específico de la sesión, que es el libro de David Reeve, Contra la Memoria. Entonces les voy a contar primero sobre unos cambios al programa, que ya se los mandé a aulas, pero igual se los quiero comentar para que entiendan como el razonamiento detrás de ellos. Luego de eso vemos unas indicaciones para un nuevo ejercicio que está contemplado en esos cambios al programa. Luego vemos unas indicaciones generales para leer este libro de David Reeve y el siguiente libro de Zizek, ya que son unos ensayos pues mucho más libres que el estilo académico al que veníamos acostumbrados con Sánchez y Uribe. Y ya después sí les cuento brevemente sobre el prefacio y el capítulo uno. Pues espero no demorarme mucho. La idea es que estos videos con diapositivas narradas duren poco. No quiero que los videos excedan más o menos como de 25 o 45 minutos. Creo que ya se hacen muy tediosos como de escuchar, entonces voy a intentar ser breve en ese sentido. Listo. Bueno, entonces los cambios que tendremos que hacer el programa debido a la actual coyuntura, pues son varios. Entonces se los voy a contar rápidamente. Lo primero es que la modalidad virtual de la clase, que probablemente va a durar hasta final de semestre, se divide en dos componentes. Entonces el primero son este que están viendo en este momento, que son diapositivas de PowerPoint con una narración detrás. Esos son pregrabadas, esos se suben los días que normalmente tendríamos clases, ¿cierto? Martes y viernes, pero además de este recurso, van a tener un recurso de apoyo remoto en tiempo real y es que vamos a poder hacer una conferencia en video si ustedes la requieren. Yo igual me voy a conectar tanto martes y viernes en un horario específico para el grupo uno, que es de 10 a 11, y en un horario específico para el grupo 2, que es de 12 a 1. Y les voy a mandar un link de esta aplicación que es muy útil, que se llama jitsi.org. Es mucho más fácil que Zoom, es mucho más fácil que Collaborate, porque lo único que requiere es un link para acceder a una videoconferencia colectiva. Entonces es muy útil y estará ahí para el apoyo remoto en tiempo real. Entonces ya saben, todos los martes y viernes voy a estar ahí en ese apoyo virtual y además de eso pues van a tener el recurso de la clase pregrabada. Primer cambio importante del programa es que las 5 mini reseñas restantes, que eran mini reseñas sobre capítulos, se convierten en dos reseñas de dos libros. Entonces van a tener que hacer una reseña del libro entero de David Reeve y van a tener que hacer una reseña del libro entero de Zizek. Las mini reseñas que han entregado hasta el momento en segundo corte, lo que voy a hacer es que las voy a pasar a primer corte y voy a incluir los bonos que no he incluido. Y eso ya de entrada, pues ya les sube el promedio de reseñas de primer corte y por lo tanto les sube la nota del primer corte. Entonces es para su beneficio poner esas reseñas que han entregado hasta el momento en segundo corte, ponerlas en primer corte y simplemente en segundo corte nos quedamos con una nota de reseña, que es la del libro de David Reeve, y en tercer corte nos quedamos con otra nota de reseña, que es la del libro de Zizek. Entonces ya no serán entregas periódicas. Lo otro importante a saber ahí, como decía el programa modificado que les envié, es que esas reseñas se tienen que entregar por Turnitin, que es una aplicación que tiene aulas para la entrega de trabajos. Entonces no se entregan por email, sino por Turnitin. Se meten a aulas, se meten a la clase y ahí les va a aparecer en el primer pantallazo de la clase una entrega de Turnitin para esas reseñas. Listo. Eso ya será en su momento. Creo que la primera reseña es para el 3 de abril
y la segunda reseña es para el 8 de mayo, más o menos, entonces pues tienen mucho tiempo y no se preocupen por ese lado. Perdón, es para el 1 de mayo, ya que me acordé. Segundo punto importante, el examen oral sobre lecturas, pues por obvias razones no se puede hacer y sería muy desgastante hacer videoconferencias con cada uno de ustedes para hacer ese examen, entonces probablemente eso simplemente se va a volver un examen virtual sobre lecturas. eAulas tiene la opción de hacer exámenes virtuales, entonces pues voy a aprovechar esa opción para hacer un examen desde ahí y eso implica que probablemente el examen será un examen de opción múltiple. Listo. Sobre todo enfocado en el libro de María Victoria Uribe, pero probablemente salgan unas cosas de David Reef también. La asistencia pues se suspende, no hay manera de continuar con esa nota en las condiciones actuales. Me parece medio chistoso hacer como una asistencia de la cantidad de gente que vio bien el video o no, pues como que no hay manera de llevar cuentas sobre eso. Entonces lo que voy a hacer es, no voy a despreciar la asistencia que llevan hasta el momento, voy a hacer un corte hasta el 13 de marzo y las asistencias que lleven hasta ese momento, pues las pongo en una nota reducida de asistencia. Esa nota va a quedar en el 5%, ya no el 15% original. Cuarto, cuarto cambio importante, el comprobante del CLE que ustedes tenían que entregar por la tutoría que solicitan al CLE, pues muy poquitos de ustedes lograron hacerlo. Hasta el momento solo he recibido como 2 emails sobre eso. Entonces pues a la mayoría le va a tocar hacer otra cosa para suplir ese 5% y es que van a tener que hacer un resumen de la guía de los fundamentos gramaticales de la redacción. Recuerden que eso es una guía que encuentran en la carpeta de Google Drive que yo subí desde el principio de semestre y tienen que hacer un resumen sobre esa guía que tienen que entregar a más tardar el 8 de mayo. La idea es que lo entreguen antes y les recomiendo mucho que lo entreguen antes porque esa guía, si se la leen completa y hacen el resumen, pues les va a dar unos insumos muy buenos para el trabajo que tienen que hacer después. Y el último cambio, es el más grande, es que pues ya no va a ser posible hacer el trabajo final en grupos, el fanzine, eso se cancela y esa nota se vuelve, junto con algo del porcentaje que le quité de asistencia, se vuelven 2 diarios de lectura escritos a manos. Entonces ya les cuento cuáles son las indicaciones de esos diarios y cuál es el propósito detrás de esos diarios. Listo. Las indicaciones para el primer diario de lectura y pues aplican también genéricamente para algunas cosas del segundo diario de lectura. Entonces, ¿qué es un diario de lectura? Listo. Nos quedan 2 libros, nos queda Contra la Memoria de David Reef, nos queda Sobre la Violencia de Slavoj Žižek y para cada uno de esos libros, además de la reseña que tienen que entregar al final de la lectura de los libros, pues tienen que entregar un diario de lectura. Listo. Este diario de lectura lo van a escribir a mano, no lo pueden escribir en computador. Eso por varias razones. Primero, cuando ustedes escriben a mano, su cerebro procesa distinto la información. Si quieren lo averiguan, no les voy a explicar en este momento, pero implica ir más lento, escribir por su cuenta, asociar el papel con el texto. Es distinto el proceso de escritura a mano. Pero además de esa razón puramente pedagógica, pues hay otra razón y es que pues yo tengo que comprobar que ustedes están haciendo este trabajo verídicamente y no simplemente que están copiando y pegando del PDF. Entonces lo que voy a hacer es comprobar como evidencias de ese diario de lectura. Entonces ustedes me tienen que mandar fotos de todo el diario una vez terminen la lectura del libro. Entonces esto sería algo que envían al mismo tiempo que envían la reseña. Listo.
Pues la reseña la entregan por Turnitin y este sí a mi mail pues me mandan la evidencia del diario de lectura. Entonces esto es escrito a mano. ¿Qué es lo que debe contener este diario de lectura? Esto va a ser simplemente como un acompañamiento al texto y un acompañamiento escrito al texto. Lo que les estoy intentando enseñar con este diario de lectura es básicamente a que se vuelvan autodidactas con su aprendizaje. Y es que uno tiende a confiarse mucho de que como uno tiene al profesor o como uno tiene al monitor, como uno tiene el programa de la clase, como uno tiene el currículum general de las materias, uno simplemente se deja llevar por esas instancias académicas predeterminadas, pero de verdad lo mejor que ustedes pueden hacer para su propia educación y para de hecho entender bien las cosas es ser autodidactas, no esperar a que alguien les explique algo a ustedes, sino entenderlo por su propia cuenta. Y creo que para eso va a servir mucho hacer estos diarios de lectura. Entonces, lo primero que tienen que hacer es un ejercicio de transcripción. Literalmente coger algo que dice el libro y volverlo a copiar escrito en su diario de lectura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que transcribir? Lo primero que tienen que transcribir son todas las narraciones que incluyen las siguientes palabras: recuerdo, olvido, historia, pasado, rememoriación, memoria histórica o memoria colectiva. Entonces, cualquier oración en el texto, desde el prefacio hasta el último capítulo, que incluya una de esas palabras, la tienen que transcribir en el diario de lectura. Y esto es siguiendo el mismo orden del texto de base para que yo me asegure que sí han hecho el diario bien. Además de esto, tienen que transcribir todos los nombres de autores citados. Y tienen que transcribir también la cantidad de veces que se cita a ese autor. Entonces, esto les va a mostrar que en cualquier texto, como es el caso de este de David Reef, pues hay unos autores que se citan más que otros. Y esos autores que se citan más que otros, pues son muy importantes para el desarrollo del texto y para mencionarlos. Entonces es importante que no solamente incluyan a los autores citados, sino que además incluyan la cantidad de veces que se cita a cada uno de ellos. Y finalmente lo que tienen que transcribir no es la oración entera ni la frase entera, sino simplemente una mención a todos los ejemplos históricos que da David Reef. Si ustedes ya comenzaron a leer, se dieron cuenta de que hay una referencia histórica constante. Entonces hay referencias a la guerra en los Balcanes, a Irlanda, a Ruanda, a Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos esos ejemplos históricos que vayan apareciendo es importante que los mencionen también en el diario de lectura. Hasta ahí llega el ejercicio de transcripción y si quieren ver un ejemplo de eso, pues yo voy a subir hoy mismo un ejemplo de cómo sería ese diario de lectura para el prefacio y el primer capítulo. Entonces les muestro las citas que recopilé, les muestro cómo pueden cortar algunas citas para volverlas más sucintas, etcétera, etcétera. Adicional a eso, pues hay dos cosas extra que pueden hacer, no son obligatorias, pero están disponibles y es incluir citas adicionales que ustedes consideren relevantes, que tal vez no incluyen esas palabras obligatorias que les mencioné, sino que incluyen otras palabras, pero a ustedes les parece muy importante la cita, la pueden incluir. En el ejemplo que les voy a mandar van a ver que yo también hice eso y hay dos citas en particular que puse en cursiva justo porque no tienen ninguna de esas palabras. Lo otro que pueden hacer por su cuenta es formularle preguntas al texto, porque eso les va a funcionar mucho para cuando ya tengan que escribir la reseña. Pero de nuevo, estas dos cosas son adicionales y secundarias. Entonces, principalmente el diario de lectura es simplemente un ejercicio de comprobación de lectura y de aprendizaje autodidacta. Listo. Las indicaciones generales para la lectura de este ensayo y en general para cualquier ensayo también aplican un poco estas indicaciones son las siguientes.
Lo primero de lo que se van a dar cuenta es que hay una diferencia profunda entre la manera como se escriben textos académicos y la manera como se escriben ensayos. Incluso si Sánchez y Uribe presentan a sus textos como ensayos, realmente tienen un tono muy académico. Y es evidente el tono académico en lo esquemáticos que son, los subdivididos que están sus libros por temas y por subtítulos, lo mucho que en la introducción desarrollan todo el argumento del libro que luego van a exponer y lo cierran en la conclusión, etcétera, etcétera. Esa forma académica de presentar las cosas no la van a ver para nada exhibida en este ensayo de David Reef. Y al principio eso puede parecer un poco raro porque se van a dar cuenta que la escritura ensayística es mucho más libre, es mucho más de asociación, es mucho más de elaborar un punto lentamente. Entonces hay que tener paciencia como con esa nueva adaptación al estilo. El segundo punto es que los ensayos en general presentan tres cosas importantes. Un descentramiento del yo, del presente y del sentido común en la escritura. Entonces, el descentramiento del yo, pues se puede ver fácilmente en el hecho de que para David Reef, muy al contrario de como era el caso de María Victoria Uribe, no tanto de Gonzalo Sánchez, ustedes van a ver que el yo está continuamente presente en la escritura, pero es un yo que está presente simplemente como para hacerse un lado y para hacer el pretexto de otras cosas. Entonces van a ver que para el autor es muy importante hacer referencia a su biografía y a su experiencia para presentar ciertas cosas que lo llevan más allá de su propia experiencia, pero el yo es un elemento recurrente en los ensayos y por eso se escriben la mayoría de veces en primera persona. Hay un descentramiento del presente también, y aquí también hay una diferencia importante con Sánchez y Uribe, y es que si ustedes lo piensan, tanto el libro de Sánchez como el de Uribe son libros de coyuntura. Es decir, son libros explícitamente pensados para cierta audiencia en Colombia, en el presente, en procesos de justicia, memoria y paz, ¿cierto? Más allá de eso, uno no sabe qué tan relevantes sean esos libros. En cambio, el libro de David Reef no está pensado para el presente en ese sentido, sino que es un libro con una audiencia mucho más amplia. Esa es otra característica del ensayo. Cualquiera lo puede leer y en cualquier circunstancia histórica en la que se encuentre lo debería poder leer y le debería poder decir algo. Listo. Entonces, ese descentramiento con respecto al presente es muy importante. Y finalmente, un descentramiento con respecto al sentido común. Y es que ustedes van a ver que David Reef va en contra, digamos, de la santificación de la memoria histórica como el recurso último para terminar conflictos y para llevar hacia la reconciliación y al perdón. De hecho, ese sentido común de la memoria histórica él lo rechaza por completo. Entonces puede ser un poco disonante con lo que hemos leído hasta el momento, porque ustedes van a ver que, por ejemplo, para Sánchez es obvio que la memoria histórica lleva a la reconciliación y al perdón, pero eso era más o menos una asunción teórica cuando escribe su libro. Lo mismo María Victoria Uribe también está pensando que revelar la verdad sobre el conflicto pues es una forma de superarlo, pero también es como una asunción teórica. En cambio, miren que David Reef no parte de esas asunciones teóricas y buena parte de cómo desmonta el sentido común es justamente poniendo en duda esas asunciones teóricas, de que la memoria histórica lleva a la reconciliación y que la verdad lleva a la justicia. Listo. La consideración de escalas y dominios es un tercer elemento. Van a ver que es muy importante distinguir entre una escala individual y una escala social o nacional, y también va a ser muy importante distinguir el dominio
en dónde se está enfocando uno, si es una discusión académica o si es una discusión cultural o política más amplia. Y en el caso de David Reef son estas dos opciones finales las que más le interesan. Es decir, no le interesa la escala individual. Él reconoce que pues todos los individuos naturalmente tienen pues memoria y olvido, pero eso es más bien espontáneo y aparece en la vida de todos y se va y viene de la misma manera. Lo mismo a nivel social y colectivo, no es para nada discutible que pues que los pueblos y las comunidades pequeñas o medianas pues tienen memorias colectivas que se transmiten y que van y vienen de la misma manera como lo haría una memoria individual, pero lo que es muy raro para él y lo que más le interesa son las memorias nacionales, ¿cierto? ¿Qué significa construir una memoria nacional y qué significa un olvido nacional? Y ahí es donde a él comienza a parecerle raro la cosa. Y lo mismo el dominio. A pesar de que él cite muchos autores y uno se dé cuenta de que es un autor muy leído, pues realmente los dominios en los que despliega su discurso no son dominios académicos, sino que le interesa tener una discusión cultural y política más amplia. Entonces, de nuevo, esto es un ensayo que cualquier persona puede leer. Y finalmente, y esto ya va para cualquier lectura en general, no solo para este ensayo, es como la importancia del aburrimiento, la incomprensión y la intuición en la lectura. Listo. Voy a comenzar por la mitad y es la incomprensión y es que es muy probable que ustedes después de leerse el libro de David Reef no entiendan mucho o no hayan entendido nada, pero esa sensación de incomprensión es completamente normal y no los debería llevar como a una frustración inmediata, en que algo que es muy enojoso de nuestra cultura moderna es que creemos que el aburrimiento es necesariamente malo o que no lleva a nada bueno porque exigimos que todo nos entretenga inmediatamente. Cualquier contenido que estemos viendo o escuchando le exigimos que nos entretenga absolutamente, pero de hecho el aburrimiento es muy importante para procesar un texto, porque al principio uno lo lee y uno no entiende muchas cosas y uno se queda rumiando como sobre esas cosas que uno entendió y en ratos de aburrimiento uno puede procesarlas y volver a ellas y luego uno vuelve a leer y uno ya tiene otra lectura distinta. Y eso va a pasar con el libro de David Reef. Les aseguro que la primera vez que lo lean, y más si se lo leen fragmentadamente, les sugiero mucho, les recomiendo mucho que se lo lean de corrido, de chorro. Entonces, más si se lo están leyendo fragmentadamente, no van a tener una sensación como de haber entendido el punto, de haber entendido todo, porque la mayoría de puntos en los capítulos se van elaborando lentamente. Uno no entiende a qué quiere llegar cada capítulo, sino cuando ya está terminando el capítulo. Entonces, ese es un estilo de escritura que probablemente los puede frustrar fácilmente, pero no se den por vencidos fácil e insistan. Entonces, de nuevo, léanse de chorro y rápido todo el libro y ya después lo van procesando capítulo a capítulo. Es mucho mejor eso que lo contrario. Les voy a contar un poco del autor también para que tengan ese contexto en mente. Y es que, pues él es gringo, nace en Boston en el 52 y es medio famoso por ser hijo de Susan Sontag. Si no saben quién es Susan Sontag, por favor averígüenlo. Tiene un pregrado en historia de Princeton, por eso sus referencias continuas a estos teóricos de la historia, pero el dato más relevante de su trasfondo es que ha sido periodista de guerra en varias guerras. Notablemente, la guerra que volvió su escritura famosa y en la que más expuso su pellejo fue la guerra de los Balcanes, que es justamente con lo que comienza el libro. Listo, entonces esa experiencia de él como periodista de guerra no es para nada despreciable, porque miren que a diferencia de un académico que ha permanecido más bien en su lado de este tipo de acontecimientos, él ha ido directamente a ellos y los ha vivido en carne propia.
y esa proximidad con los acontecimientos pues ya crea una perspectiva muy distinta a la que puede tener un académico desinteresado sobre un tema. Ya en el prefacio, que es muy corto, son apenas 3 páginas y realmente son solo 2 párrafos porque el último párrafo son solamente agradecimientos. En el prefacio aparecen 3 cosas que quisiera resaltar que me parecen muy importantes. Lo primero es esta distinción que ya hemos visto desde Gonzalo Sánchez entre historia y memoria. Entonces los términos que utiliza Riff son importantes, es muy importante ponerle cuidado a los términos que usa un autor a lo largo de todo un libro. Ustedes van a ver que esto es una formulación recurrente, hablar de historia crítica y de memoria histórica colectiva. Entonces, cuando habla de historia crítica, se refiere a la historia hecha por historiadores profesionales, por la disciplina histórica, de científicos sociales, etc. Entonces, es un camino que es muy distinto al camino de la memoria histórica colectiva, que ya no pertenece a una disciplina particular, sino que es más bien una construcción de un pueblo o de una nación y tiene mucho más la forma de una narración o un relato o un mito que de un tratado extenso sobre la historia de X o Y fenómeno. Listo. Entonces es una diferencia fundamental que ya la hemos visto, entonces no la voy a recalcar mucho. Pero ese es el punto de partida, ¿cierto? Historia y memoria no son lo mismo. Y ojo con confundirlas. Segundo aspecto importante y es esta experiencia personal que él ha tenido en la guerra. Miren lo mucho que marca su discurso y su estilo. Dice, en las calles de Bosnia aprendí a detestar, pero sobre todo a temer la memoria histórica colectiva. Miren esos términos con los que se refiere al fenómeno, ¿cierto? Detestar, temer, son términos afectivos, son términos de sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces miren que esto ya es una manera muy distinta de escribir al estilo académico más técnico y distanciado que hemos visto en Sánchez y en Uribe, ¿cierto? Acá está alguien que desde la primera página de su ensayo nos dice que detesta la memoria histórica colectiva. ¿Y por qué la detesta? De nuevo, porque él ha sido periodista de guerra y ha estado en todas estas partes. Ha estado en Bosnia, en Ruanda, en Kosovo, en Israel, Palestina, y vez tras vez él ha visto cómo la memoria histórica se utiliza para avivar la violencia y avivar la guerra. Entonces en Bosnia pasaban cosas delirantes como justificar X o Y masacre en el siglo XX por un acontecimiento que ocurrió en el siglo XV. En Ruanda pasaba un poco lo mismo, como que en la historia profunda del país, de repente eh, se justificaba la matanza entre Tutsis y Hutus por hechos que habían ocurrido hace cientos de años antes incluso de la colonización, lo mismo en Kosovo, lo mismo en Israel-Palestina, que es probablemente uno de los casos más exacerbados del uso de la memoria histórica, porque pues uno tiene agrupaciones radicales y militantes de judíos que reclaman una herencia de hace 4.000 años. O sea, imagínense una reclamación política ilegal en el presente que use como fundamento un reclamo histórico de hace 4.000 años. Entonces, este tipo de cosas como delirantes y locas de la memoria histórica en situaciones de guerra, pues como que prendieron todas las alarmas en David Riff y lo llevaron a estas reflexiones que presenta en el libro. Bien, entonces sobre el capítulo 1 Lo, lo más importante que les puedo contar es que el ensayo se desarrolla como a manera de una elaboración. ¿Listo? No es tan evidente ni tan torpe como en los libros de Sánchez y Uribe la manera como se comunican los puntos. Si ustedes se dan cuenta, el estilo académico
tiene mucho como este interés de comunicar las cosas esquemáticamente, de subdividirlas de inmediato con subtítulos o con temas particulares, pero ese no es el caso de Riff, porque lo que uno ve es que más o menos lo que pasa es que le va pelando capas a una cebolla hasta llegar a un núcleo particular. Entonces, eso es más un ejercicio de elaboración que uno se demora como en entender y hay que tenerle paciencia porque a primera vista no es evidente lo que está diciendo en cada capítulo. De hecho, el punto de cada capítulo llega la mayoría de las veces hacia el final. Listo. Entonces, hay algunos puntos que quisiera repasar simplemente como en ese ejercicio de pelar capas para tenerlos presente a la hora de leer cuál es ese núcleo que está en el fondo de todo esto. Lo primero es que es fundamental reconocer el olvido y obviamente pues el recuerdo y la memoria como aspectos naturales de una vida humana individual y colectiva. Es decir, espontáneamente en la vida de un individuo y de una comunidad, pues habrán cosas que se recuerdan y habrán cosas que se olvidan y eso es un proceso completamente natural. Eso es muy distinto al proceso completamente artificial con el cual se genera la memoria histórica colectiva de un pueblo o una nación, porque ahí ya la memoria no se extingue naturalmente, sino que se puede preservar indefinidamente. Piensen de nuevo en un pueblo como el judío que lleva preservando una memoria histórica por miles de años, o lo mismo estas poblaciones en Bosnia que llevaban 500 años preservando un resentimiento y un deseo de venganza. Entonces la memoria histórica ya se tiene que preservar es artificialmente. No, no está inscrita en el vaivén natural de la memoria y el olvido como lo estaría en la vida individual y colectiva. Primer punto. Segundo punto. En sí mismo la historia no tiene un sentido intrínseco. Si uno abre la escala histórica a una gran escala, pues uno ve que los 200.000 años de la especie Homo sapiens han pasado más bien rápido. No nos acordamos de mucho. De hecho, apenas comenzamos a hablar de historia hace 8.000, 10.000 años. Y eso es relativamente poco frente a todo lo que llevamos existiendo como especie y más aún si consideramos como la perspectiva histórica que solemos tener contemporáneamente y es que creemos que el mundo empezó hace 100 años. Entonces, nuestra perspectiva histórica suele ser absolutamente selectiva. Es decir, no es que cuando nos interese la historia nos interese todo el desarrollo minucioso e intricado de toda la evolución humana, sino que nos interesan unas partes muy específicas de la historia con las cuales sentimos afinidad o repulsión. Y ese es un punto fundamental, o sea, entender lo selectivo que es también el interés por la historia, incluso el interés intelectual, pero el que más le parece peligroso a Riff, pues no es un interés intelectual por la historia, sino un interés pues ya político o de supremacía cultural o algo por el estilo. Segundo punto. El tercer punto. La historia en sí no nos compete moralmente a nada más que su contemplación. Entonces, conocer la historia no nos hace mejores personas, ¿cierto? Muy a pesar del cliché según el cual quien no conoce su historia está condenado a repetirla, porque aquí Riff pues claramente discute con esa tendencia y muestra que el interés por la historia es meramente intelectual y que cuando hay un interés político por la historia, pues eso ya se vuelve otra cosa. Eso ya es memoria histórica colectiva. Listo. Y en principio la memoria histórica colectiva no tiene por qué ser dañina. Puede preservarse durante muchos años, incluso cientos de años, como una memoria histórica que simplemente se transmite oralmente o por escrito o en escuelas, pero poco a poco es una memoria, como casi siempre suele enfocarse en lo peor del pasado, en un sufrimiento muy grande, en una catástrofe muy grande,
pues es una memoria que va cultivando sentimientos como negativos. Entonces va cultivando el agravio, el resentimiento, el deseo de venganza, y esos sentimientos pueden, cuando hay un caldo de cultivo correcto, pues brotar a la superficie explosivamente y violentamente, como pasó en muchas partes en el siglo XX con los movimientos nacionalistas violentos que reclamaban muchas herencias históricas que de repente brotaron a la superficie. Ese es el cuarto punto. Quinto punto, finalmente, es lo más importante de esta primera parte, y es que la memoria histórica no es importante por lo que describe, sino por lo que hace. Entonces puede que lo que esté escribiendo la memoria histórica sea ficticio o incluso puede ser real, pero eso no es tan importante como el hecho de que se hace algo con esa memoria histórica colectiva. Entonces, un ejemplo muy puntual sobre qué se hace con una memoria histórica colectiva es lo que hacen, por ejemplo, los colonos en Israel, y es que son comunidades de judíos que llegan a ocupar tierras palestinas reclamándolas como tierras judías por esta herencia como religioso histórica de hace 4000 años. Entonces, eso es hacer algo con la memoria histórica colectiva. Importa si tienen o no razón de que había yacimientos arqueológicos de antiguos israelitas, no importa mucho, porque lo que importa es lo que están haciendo en el presente con esa movilización de la memoria histórica colectiva. Entonces, finalmente llegamos como al núcleo pues de esa cebolla, y es esta cita que les voy a leer brevemente. Dice: la memoria histórica colectiva, tal como las comunidades, los pueblos y las naciones la entienden y despliegan, la cual, para reiterar lo esencial, siempre es selectiva, casi siempre interesada y todo menos irreprochable desde el punto de vista histórico, ha conducido con demasiada frecuencia a la guerra más que a la paz, al rencor más que a la reconciliación y a la resolución de vengarse en lugar de obligarse a la ardua labor de perdón. Entonces, esa es como finalmente la afirmación más fuerte que se revela en el primer capítulo de Contra la Memoria, y como les digo está casi al final del capítulo, o sea, se demora mucho el texto en llegar a este punto, pero ya ha intensificado las cosas hasta este punto del texto y ya ha explicado tantos ejemplos históricos hasta este punto del texto que se atreve a lanzar esta afirmación súper fuerte. Miren que esto va en contravía por completo de lo que decía Gonzalo Sánchez. O sea, a diferencia de Sánchez, Reif está diciendo que la memoria histórica no lleva a la reconciliación, sino a la guerra. No lleva al perdón, sino a la venganza. No lleva a la justicia, sino al avivamiento de la violencia. Entonces, todo lo contrario a lo que dice Sánchez. Y miren que entender aquí las perspectivas desde las que escribe cada uno es muy interesante, porque uno ve que incluso si Sánchez fue víctima de la violencia y la tuvo que vivir en carne propia, pues por buena parte de su vida adulta estuvo inoculado de esa violencia estudiando en el extranjero y escribiendo textos netamente académicos, mientras que Riff tuvo un poco la experiencia contraria, y es que su formación pues es muy académica, pero luego se vuelve periodista de guerra y le toca vivir toda esta experiencia en campo, etc. Entonces es un poco como si Sánchez se olvidara de ese origen experiencial que tuvo, porque termina escribiendo cosas que asumen un montón de posturas. ¿Sí? Cuando Gonzalo Sánchez dice que la memoria histórica lleva a la reconciliación, eso es como una esperanza o un presupuesto teórico, pero no es algo que él realmente pueda probar, porque en el momento que escribió el libro todavía no comenzaba el Centro Nacional de Memoria Histórica y todavía no había ocurrido el posconflicto con las FARC ni nada por eso, de ese estilo. Mientras que lo que Riff ha vivido, lo ha vivido pues realmente en su experiencia.
Entonces ha visto cómo se matan poblaciones por este tipo de razones de memoria histórica. Entonces, antes de indignarse rápidamente con la afirmación de Riff, consideren desde dónde está hablando un segundo para que vean que su discurso pues tiene una legitimidad importante de considerar. Listo. Entonces voy a dejar hasta ahí el primer capítulo y el prefacio. No me quiero extender más, ya llevo mucho. Recuerden simplemente entonces esas cosas genéricas sobre cómo leer este libro, y es que necesitan paciencia porque no lo van a entender inmediatamente y van a ver que los puntos esenciales de cada capítulo se desarrollan lentamente y van llegando como hacia el final. Entonces casi que lo que dice al final, uno ya puede leer todo lo que dijo desde el comienzo a la luz de lo que dice al final. Listo. Nos vemos en la siguiente clase virtual entonces.